Welcome to our study of Hebrew. Bienvenidos a nuestro estudio de numerología hebrea. Bien, aunque esta serie se llama Numerología Hebrea, podríamos de la misma forma llamarla Numerología Bíblica. La razón por la que enfatizamos que es numerología hebrea es debido a que el judaísmo tiende a ponerle más énfasis a los números que aparecen en la Biblia que la mayoría de las personas dentro del cristianismo. Pero todo lo que les estoy compartiendo se basa en lo que dicen las Escrituras. No es lo que los rabinos necesariamente entienden o lo que el judaísmo enseña, sino lo que encontramos en la palabra de Dios. En la entrega anterior, hablamos del número 5. Como les mencioné, muchos dentro del cristianismo relacionan el número 5 con la gracia. Pero nosotros no lo interpretamos así porque cuando examinamos la Biblia, el 5 tiene que ver con asuntos que carecen de algo, que están incompletos o no terminados. Por el contrario, es este número, el número 6, el que nos corresponde estudiar hoy, el que realmente nos brinda esa implicación, ese sentido de gracia. Iniciemos de una vez y vayamos al grano. El 6, si crees lo que dicen muchos cristianos, dirás que se relaciona con el número del hombre. Eso es falso. Eso se basa en una interpretación incorrecta de lo que dice Apocalipsis al final del capítulo 13, donde encontramos ese número famoso, el 666. A pesar de que mucha gente se refiere a ese número como el 666, literalmente debe decirse 666. Eso no es igual a 6. Tampoco es correcto decir que ese es el número del hombre, sino que a lo que se refiere es a un hombre en particular. Y por supuesto, el contexto indica claramente que ese número se relaciona con el anticristo. Algunos dirán además que el número 6 habla sobre las debilidades de la humanidad, que somos frágiles, que somos pecadores y que le fallamos a Dios. Pero de nuevo, cuando leemos las Escrituras, encontramos algo muy diferente. Por ejemplo, sabemos que Dios, en su plan perfecto, Él creó los cielos y la tierra en 6 días y creó al hombre al 6º día. Y nosotros, con el fin de tener vida, debido a la caída, necesitamos la gracia de Dios. Y es solo por la gracia de Dios que podemos experimentar los propósitos y planes de Dios. O en otras palabras, la voluntad de Dios. El número 6 se relaciona con la gracia de Dios y bíblicamente la gracia nos lleva a la voluntad de Dios. Produce un cambio santo en nuestra vida. Eso es lo que hace la gracia. Y lo vemos en relación con el significado del número 6. Les daré otro ejemplo. De acuerdo con la palabra de Dios, los seres humanos deben trabajar durante 6 días y luego en el 7º día entran al Shabbat. Les he dicho muchas veces que bíblicamente el Shabbat o el sábado se relaciona con el reino. Lo que vemos aquí es que hay 6 días para trabajar. Somos llamados a trabajar. Y en esos 6 días, el 6 se relaciona con la gracia. Y por lo tanto, el 6º día, ese día de la gracia, es el que nos conduce a tener comunión con Dios. Nos lleva al Shabbat, al 7º día. Sabemos también que un esclavo hebreo, de acuerdo con la ley de Moisés, trabajaría 6 años y luego, al final del 6º año, quedaría libre. ¿Por qué? Porque el 6 se relaciona con la gracia y la gracia nos hace libres. Esa libertad tiene como fin la restauración. Ya la persona no servirá más a su amo porque ahora por medio de la gracia, ese 6º año lo faculta para que de ahora en adelante sirva a Dios.
El número 6 se relaciona con la gracia y nos ubica en la voluntad de Dios, con el fin de que podamos cumplir la voluntad de Dios, y en última instancia, esa voluntad de Dios es para su pueblo redimido, y somos redimidos por su gracia para entrar en su reino. Hay un pasaje más que quiero que veamos, y recuerden, el objetivo central de esta serie no es que ustedes estén de acuerdo conmigo, sino que más bien abran sus Biblias y que puedan usar una concordancia y buscar estos números cuando aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y saquen sus propias conclusiones. Pero quiero darles un lugar más en la Biblia donde tenemos el número 6. Me refiero al libro de Isaías, justamente en el capítulo 6. Ese capítulo relata el momento en el que Isaías recibe un llamado sobre su vida. Allí él se confiesa indigno, se declara hombre inmundo de labios y, por lo tanto, se siente inadecuado. Allí se nos muestra una imagen, la imagen de 2 ángeles. Y no son ángeles cualquiera, sino serafines. Y se nos dice que estos serafines tenían, oigan bien, 6 alas. Descubrimos que durante su servicio, ellos utilizan las 6 alas al mismo tiempo. ¿Y qué ocurre? Bien, uno de estos serafines, dice la Biblia, que vuela desde su lugar para tomar un carbón encendido, con un par de tenazas. ¿Y qué es lo que hace? Él toma ese carbón encendido y toca los labios de Isaías. ¿Qué produce eso? Eso borra los pecados y la iniquidad. Tiene un efecto de expiación, de purificación sobre Isaías. Y, de nuevo, no es casualidad que este serafín de 6 alas hiciera esto, porque se relaciona con el resultado, la obra, el fruto de la gracia. Es solo por la gracia de Dios que somos perdonados. Es solo por la gracia que Dios se encarga de nuestras iniquidades, de nuestro pecado, del hecho de que somos impuros, del hecho de que por nosotros mismos somos incapaces de servir a Dios. Pero debido a este serafín de 6 alas, que tocó a Isaías con este carbón encendido, vemos que Isaías fue comisionado y usado poderosamente por Dios. Esto igualmente nos enseña otra parte muy importante del número 6, porque la gracia de Dios, cuando la recibimos, nos cambia con el fin de que podamos identificarnos, conectarnos y cumplir la voluntad de Dios. Aprendan esta importante verdad. Hay una conexión entre la gracia y la voluntad de Dios. Somos salvos por la gracia y no por obras, pero por la gracia de Dios, esa gracia obra en nuestra vida, produciendo que cumplamos un servicio de justicia delante de Dios. La gracia nos cambia y nos hace siervos de Dios, de modo que podamos cumplir la voluntad de Dios y sus propósitos, satisfaciendo así los intereses de Dios. La gracia nos hace un pueblo justo. Somos declarados justos por la fe. Alabado sea Dios por eso. Pero Dios no está solamente interesado en que seamos declarados justos, sino que su interés y la razón por la que Él nos unge con su Espíritu Santo, haciendo que su Espíritu more en nosotros, es que demostremos su justicia con nuestras palabras y con nuestras obras. La gracia de Dios nos fue dada para que seamos salvos, para que experimentemos la redención, para que nos convirtamos en habitantes del reino y en ciudadanos del reino, de modo que podamos hacer la obra del reino. Todo esto es el resultado de la gracia en nuestra vida. Les animo encarecidamente a que busquen los versículos donde aparece el número 6 en la Biblia y notarán que ese número se relaciona con la gracia. Y verán también que la gracia obra en la vida de una persona para llevarla a la voluntad de Dios y que pueda así cumplir esa voluntad de Dios.
El número 6 se relaciona con la gracia de the Dios. grace of God. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.